Dale, Ariel. 14:16. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos de invitada a la licenciada Lucía Speche, licenciada en genética, egresada de la Universidad de Morón, estudiante de doctorado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y profesional de laboratorio en el Departamento de Diagnóstico Genético del Centro Nacional de Genética Médica, perteneciente al ANLIS Malbrán. Su directora de tesis doctoral es la doctora Liliana Daín, y codirector el doctor Javier Santos. Y el título de su presentación es Análisis de variantes génicas en insuficiencia ovárica primaria. Así que, Lucía, adelante con tu presentación y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes, gracias Ariel por la presentación. Voy a compartir. Recuerden que no estoy viendo la presentación en modo presentación, eso sí. ¿Todavía no? Ahí sí, ahí se llega. Perfecto. Bueno, entonces mi presentación es análisis de variantes génicas en insuficiencia ovárica primaria. En realidad mi trabajo de tesis de doctorado se titula Análisis de variantes génicas e implicancias moleculares en insuficiencia ovárica primaria y ataxia de Friedreich. Esto que les voy a contar es una parte de mi trabajo doctoral. Como dijo Ariel, mi directora es la doctora Liliana Daín, mi codirector es el doctor Javier Santos y mi consejera de estudios la doctora Karina Rivolta. El trabajo se llevó a cabo en el Centro Nacional de Genética Médica del ANLIS Malbrán y en el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Translacional IB3 de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. La insuficiencia ovárica primaria, o IOP, se caracteriza por la ausencia, falta de funcionalidad o depresión temprana de la reserva ovárica que conduce a la infertilidad. Es una amenorrea primaria o secundaria durante 4 meses en mujeres menores de 40 años con niveles de FSH altos y niveles bajos de estradiol. Su frecuencia es 1 en cada 10 mujeres menores a 20 años, 1 en cada 1000 menores a 30 años y 1 en cada 100 en mujeres menores a 40 años. Lleva aparejado también síntomas secundarios a la pérdida de la función ovárica como sofocos, problemas en el sueño, falta de concentración y poseen un mayor riesgo de osteoporosis o enfermedad cardiovascular. Los 3 posibles mecanismos son el detrimento congénito de los folículos primordiales, la atresia folicular acelerada y la incapacidad para reclutar folículos primordiales. Y la IOP puede presentarse como esporádica o como familiar, y como sindrómica o no sindrómica. En el 70% de los casos la etiología es desconocida y por lo tanto se la considera idiopática. Hay causas no genéticas como las iatrogénicas, que pueden ser cirugía ovárica, radioterapia o quimioterapia, ambientales, infecciosas, metabólicas y autoinmunes. Y por el otro lado tenemos las causas genéticas que pueden ser cromosómicas. Generalmente son anomalías del cromosoma X como monosomía del X, trisomía del X, de lesiones en el cromosoma X y traslocaciones X autosoma, y por el otro lado las causas génicas. Las causas genéticas estarían representando aproximadamente entre un 20 a un 25% de los casos. El objetivo general del trabajo que les voy a presentar es estudiar diferentes variantes genéticas, tanto dinámicas, que comprenda la expansión de tripletes, como puntuales en genes relacionados a la insuficiencia ovárica primaria. Los estudios propuestos tienen el fin de caracterizar a la población estudiada, determinar frecuencias y determinar la causa molecular de la afección de los pacientes para brindar un correcto asesoramiento genético y analizar la posible implicancia molecular de diferentes variantes en el desarrollo de esta patología. El abordaje que haremos es primero el estudio del gen FMR1, luego el estudio del gen FMR2, el estudio de panel de genes posiblemente asociados a IOP y el estudio del gen FOXO3.
El gen FMR1 está localizado en el cromosoma X, en XQ7.3, y tiene en su región 5' UTR, en el exón 1, un triplete CGG que es polimórfico en la población. Eso significa que cambia la cantidad de ese triplete CGG en las personas, ¿sí? Esa cantidad es polimórfica. Hasta 45 repeticiones de ese triplete se lo considera como normal y estable. Ese alelo va a generar un ARN mensajero y ese mensajero va a generar una proteína FMRP, y esto no conllevaría un fenotipo. Entre 45 repeticiones y 55 repeticiones se considera una región intermedia que también se genera mensajero y se genera proteína, pero a partir de 55 repeticiones hasta 200 repeticiones se lo considera una premutación. Esta premutación lo que hace es generar una mayor cantidad de mensajero con este triplete CGG expandido, y hay traducción de proteína. Este estado de premutación ha sido asociado a diferentes patologías. Una de ellas es la insuficiencia ovárica primaria, otra de ellas es el FAXTAS o síndrome de tremor-ataxia, y otra de ellas es una patología nueva que fue descrita hace muy poquito, que son desórdenes neuropsiquiátricos asociados a fragilidad del X. Estas tres patologías estarían asociadas a la premutación. Por el otro lado, la premutación, cuando es transmitida de mujeres a varones o de mujeres a mujeres, recordemos que está en el X, lo que puede suceder es que haya una expansión de esa premutación, lo que la genera, hace que sea inestable, y que pueda pasar a una mutación completa, que significa que ese alelo tenga más de 200 repeticiones CGG. Esa expansión de repeticiones lo que genera es un silenciamiento del gen por metilación, con lo cual no va a haber mensajero y no va a haber proteína. La ausencia de proteína FMRP está asociada a la patología de fragilidad del X, que se visualiza principalmente en varones por una discapacidad intelectual con dismorfias asociadas. Entonces, la expansión entre 55 y 200 repeticiones CGG en este gen es uno de los defectos genéticos más frecuentes en la insuficiencia ovárica primaria. Se identificó hasta en un 7,5% de mujeres con IOP esporádica y hasta un 13% de mujeres con antecedentes familiares. Alrededor de un 20% de las mujeres que poseen premutación desarrollan la IOP. La prevalencia de la premutación en población control se estima entre 1 en 100 y 1 en 300. El riesgo de desarrollar IOP aumentaría con el número de repeticiones hasta llegar a un plató, y que serían 100, donde empieza a disminuir. Y se ha propuesto que expansiones intermedias entre 35 y 58 podrían también estar asociadas al desarrollo de la patología, aunque hay otros autores que no encontraron asociación. El mecanismo molecular de la patogenia no está completamente dilucidado, pero hay muchos estudios hechos en otra de las patologías, que es FAXTAS, que mencionábamos antes, que también está relacionado a la premutación, y los principales mecanismos propuestos son que este mensajero de FMR1 secuestre proteínas que se unen al ARN, por un lado, y por el otro lado, que haya traducción, ¿sí? Además de estar la proteína FMRP, haya traducción de polipéptidos de poliglicinas, que esta traducción sea independiente de AUG, ¿sí? Lo que se cree es que las premutadas desarrollan la IOP por alteración de la mitosis en la granulosa en algunos de sus folículos. El enlentecimiento de la mitosis llevaría a la atresia. Entonces, este enlentecimiento de la mitosis podría estar dado, por un lado, porque tenemos el ARN que está secuestrando estas proteínas de unión al ARN,
Esto forma foco, se vio en pacientes con FAXAS que hay inclusiones en los núcleos, ¿sí? Que por un lado tienen este ARN aumentado y por el otro, con estas proteínas secuestradas, y por el otro lado se vio también que tienen estas inclusiones este polipéptido, poli-G, ¿sí? Que también secuestra otras proteínas, ¿sí? Y otros ARNs. Una de las proteínas que, por ejemplo, se vio que secuestran son proteínas asociadas a la lámina celular, entonces eso desestabilizaría la estructura celular, lo cual llevaría a la apoptosis de esa célula. Y el hecho de que esté secuestrando otras proteínas de la célula, eso también haría que se enlenteciera la maquinaria de la mitosis, ¿sí? Entonces eso llevaría a una atresia. A su vez, esta atresia llevaría a una menor producción de la hormona antimuleriana, la granulosa, y entonces una activación incrementada de los folículos primordiales con su eventual detrimento en la reserva ovárica y por lo tanto la menopausia adelantada. Pero todo esto está mucho más estudiado en FAXTAS y se está estudiando también para la IOP. Entonces el objetivo de esta parte es analizar la distribución de las repeticiones CGG en el gen FMR1 en pacientes con IOP y en población control, y comparar la frecuencia en ambas poblaciones y con lo reportado en la literatura. Y por otro lado, analizar la asociación entre la premutación del gen FMR1 y la IOP en nuestra población. Para hacer esto, analizamos 133 muestras de pacientes con IOP y 84 controles, y lo que hicimos fue realizar una PCR para determinar el tamaño de la región repetitiva. A diferencia de una PCR común, donde yo hago una PCR y espero ver un fragmento de X cantidad de pares de bases, acá el tamaño del fragmento va a estar dado por la cantidad de repeticiones que tenga el tracto, ¿sí? De CGG. Entonces yo voy a poner mis primers en este lugar, no sé si ven mi flechita, y Sí, voy se a ve. amplificar, bárbaro, gracias. Y voy a amplificar el fragmento, entonces dependiendo del tamaño que tenga ese fragmento, va a ser el tamaño del producto de amplificación que yo voy a tener. Mientras más cantidad de repeticiones, mayor el tamaño de mi fragmento. Esto lo hacemos marcando uno de los primers fluorescentemente y corriéndolo en un secuenciador automático, y lo que vemos es esto. Por ejemplo, en una paciente con 2 alelos con repeticiones en el rango normal, podemos ver los 2 picos acá. Y por ejemplo, esto sería una paciente en el rango, con un alelo en el rango de la premutación, con su alelo normal y su alelo en el rango de la premutación. Para determinar la cantidad de repeticiones que tienen en este alelo, lo que hacemos es, al valor de la cantidad de pares de bases que determinamos para este pico, le restamos la región constante, que sería esta parte azul y esta parte roja, esa secuencia constante, y a lo que nos da vendría a ser este fragmento, que eso dividido 3 nos da la cantidad de repeticiones FG. Entonces con eso determinamos la cantidad de repeticiones de ambos alelos. Lo que está descrito es que esta PCR, a medida que se van aumentando las repeticiones, podría hacerse, podríamos no detectar amplificaciones muy grandes, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hacía antes era, por ejemplo, hacer un Southern blot, y después, con el tiempo, surgió la estrategia de TP-PCR, que lo que hace es, por un lado, ponemos 2 primers, uno forward y uno reverse, como usábamos antes, lo que me va a dar este pico y este pico en este caso. Y por el otro lado tiene un primer que va hibridando en la región repetitiva. Entonces, como va hibridando en distintos lugares de la región repetitiva, lo que me va a dar es un patrón de picos en escalera, digamos, que es todo esto que estamos viendo acá. Entonces, de esta forma, si la PCR no llegara a detectar un alelo de mayor tamaño, lo podemos detectar acá con este patrón de picos.
Entonces, los resultados de este trabajo fueron que el rango de repeticiones observado fue de 19 a 109 para las pacientes y de 12 a 79 para las mujeres control. El número modal en ambos grupos fue 30 repeticiones, seguido por 29. El rango de tamaño de los alelos con premutación en las pacientes con IOP fue de 63 a 109. En una paciente con IOP esporádica no pudimos determinar el número exacto entre 54 y 55. Si fuese 55 sería una premutación y si fuese 54 sería un alelo intermedio. Pero como no podíamos determinar cuál de los dos, con exactitud, cuál de los dos era, no la incluimos como premutación, sino que la incluimos como alelo intermedio. 5 pacientes con IOP presentaron premutación, 5 de las 133, 2 de ellas eran madre e hija, o sea que eran IOP familiar, con lo cual la frecuencia estimada para los casos familiares fue de 6,7%, y fue de 2,9%, 3 pacientes en 103 para los casos esporádicos. En la familia donde hallamos la premutación, la madre presentaba un alelo de 85 repeticiones que expandió a su hija a 104 repeticiones. En el grupo control, una de las 84 mujeres presentó una premutación de 79 CGG, no presentó IOP, y ninguna de las muestras presentó un alelo con mutación completa como es esperable, ¿no? O sea, lo que estábamos esperando es encontrar premutación y no la mutación completa, que no estaría asociada a la IOP. Por otro lado, había sido propuesto que alelos con cantidades intermedias de repeticiones podrían estar también asociados a la IOP. Analizamos 2 rangos, uno propuesto por este autor, Bretterich, y colaboradores entre 35 y 54 repeticiones, y por el otro lado otro rango propuesto por Bodega y colaboradores de 41 a 58. La distribución de los alelos intermedios fue similar entre las pacientes y los controles. Las conclusiones parciales de esta parte entonces son que el número modal de repeticiones observados en nuestra cohorte es igual al reportado en Brasil y en otras poblaciones de ancestría europea. Se observó una frecuencia de premutación de 6,7% en casos de IOP familiar y 2,9% en los casos esporádicos. La prevalencia de alelos con premutación que encontramos es similar a la observada en otros estudios previos. Y en concordancia con los resultados de otros trabajos, no encontramos diferencias significativas en la frecuencia de alelos intermedios entre mujeres con IOP y mujeres con TROP. Por otro lado, estudiamos el gen FMR2, que también se encuentra en el cromosoma X, en este caso en XQ28, porque en un trabajo que estaban estudiando FMR1 y FMR2 en 200 mujeres con IOP, ellos lo que estaban haciendo era, estaban buscando en realidad, así como hay premutación asociada a IOP en FMR1, ellos buscaban que, sí, la premutación en FMR2, que FMR2 también da la amplificación mayor a 200 repeticiones GCC en FMR2, también da un cuadro en niños de discapacidad intelectual. Entonces ellos lo que querían ver es si también una premutación en FMR2 estaría asociada a la IOP. Pero lo que encontraron fue un exceso de alelos con menos de 11 repeticiones, a los cuales llamaron alelos mínimos. Lo que hicieron fue secuenciar estos alelos menores a 11 repeticiones y encontraron que 3 individuos poseían de lesiones crípticas en la región cercana a las repeticiones, que se ubicaban en el sitio de iniciación de la transcripción o cercanas a ese sitio. Entonces ellos lo que hacen es sugerir que las deleciones en FMR2 podrían ser una causa significativa de IOP. A partir de ese trabajo no se realizaron más estudios para analizar esta relación, y también hay muy pocos trabajos en la literatura referidos a este gen. Entonces el objetivo de esta parte fue analizar la distribución de las repeticiones GCC en el gen FMR2 en pacientes con IOP y en población control, comparar la frecuencia en ambas poblaciones y con lo reportado en la literatura, y analizar la asociación entre la presencia de estos alelos mínimos y de lesiones en el exón 1 del gen FMR2 y IOP en nuestra población.
Para esta parte se analizaron 127 muestras de pacientes y 84 controles. Se realizó una PCR para determinar el tamaño de la región repetitiva, así como hicimos la PCR para el FMR1, con primers específicos para el FMR2, hicimos una PCR similar. Seleccionamos los alelos mínimos, es decir, los alelos con 11 o menos repeticiones, y secuenciamos el producto de esa amplificación por el método de Sanger. Como son mujeres, estamos en el cromosoma X, estamos esperando que tengan 2 alelos, entonces cada vez que teníamos un alelo con menos de 11 repeticiones, 11 o menos, lo que tuvimos que hacer es cortar la banda, correr el producto de amplificación en un gel, o sea, volver a hacer la PCR, en lugar de hacerla fluorescente, hacer la PCR sin el primer fluorescente, correrlo en un gel, cortar la banda y purificar esa banda, y con el purificado, con ese fragmento purificado, hacer la secuenciación. El número de repeticiones más frecuentes en FMR2 fue 15, tanto en las pacientes como en las mujeres control, seguido por 18 en ambos grupos. Una paciente con IOP esporádica presentó un alelo con 10 repeticiones, y 2 mujeres control presentaron un alelo con 9 repeticiones y una con un alelo de 11 repeticiones. Ninguna de ellas presentó de lesión en la región analizada. Por otro lado, hubo 2 gemelas que presentaron un alelo con aparentemente 10 repeticiones en la PCR. Pero cuando hicimos la secuenciación observamos un cambio adyacente en las repeticiones, que sería esta T de acá, ¿sí? En lugar de esta T, acá habría una C. Lo que no podemos determinar es que si esto es un cambio T por C, ¿sí? Fíjense que esta secuencia es igual, es la misma, entonces podría ser un cambio T por C, o podría ser una deleción, ¿sí? Que al ser repetitiva esta región, no lo podemos determinar, ¿sí? Y que esto dejó un tracto de 12 repeticiones CGG. Entonces, las conclusiones parciales de esta parte son que un solo grupo analizó la posible relación entre la IOP y el FMR2. Ellos hallaron un exceso de alelos con menos repeticiones, pero eran 3 alelos con deleción en 6 pacientes y un alelo con deleción en 16 controles. El número modal de repeticiones en nuestra población, que fue 15, fue similar a lo descrito previamente en poblaciones euroamericanas, finesa y china. Y encontramos un cambio en 2 hermanas, que es el que les mostré recién, que no pudo ser clasificado ni como cambio puntual ni como deleción. Este cambio no afecta el sitio de iniciación de la transcripción ni ninguna secuencia en Hanser que haya sido escrita por el momento, por lo tanto no se pudo determinar su relevancia. No encontramos deleciones crípticas en el exón 1 del gen FMR2 en el resto de las muestras, por lo que no se pudo evaluar su relación con la ocurrencia de IOP. Estos análisis los pudimos publicar en la revista Genes. Por el otro lado, hay muchos genes involucrados en, por ejemplo, en la apoptosis, en la muerte celular, en la atresia folicular, en todo el desarrollo, desde el folículo primordial hasta el folículo de Graf, hay un montón de genes involucrados. También hay genes que están involucrados en la reparación del ADN, la meiosis, en el crossing over, en la recombinación homóloga. Todos estos genes podrían estar involucrados y asociados a la IOP. Acá es un esquema de muchos genes asociados a IOP en todos los cromosomas, ¿sí? Entonces, una forma de estudiar estas posibles asociaciones son por secuenciación masiva. Entonces, por un lado podría hacerse a través de un panel de genes, o podría hacerse por secuenciación del exoma y luego realizar un panel bioinformático. El objetivo entonces de esta parte fue analizar la presencia de variantes puntuales en genes candidatos relacionados a la IOP en nuestra corte y su posible asociación con la patología.
Hasta el momento analizamos 2 muestras con un panel de 37 genes y 3 muestras por exoma y panel bioinformático. Para realizar el panel bioinformático se seleccionaron los genes a partir de paneles comerciales y revisión de trabajos científicos. Llegamos a un panel constituido por 114 genes asociados a la foliculogénesis, al equilibrio entre apoptosis folicular y supervivencia, a la meiosis, a la recombinación homóloga, a la reparación del ADN, a la esteroidogénesis, entre otros. Lo que encontramos fue en una muestra una variante significado incierto en el gen FOXO3, que es un cambio A por C en la posición 1508, ¿sí?, del ADN codificante. Sería en la proteína un cambio de glicina por prolina en la posición 503. Esta alteración estaba con una cobertura de 151. El FOXO3 se expresa, porque es un buen candidato, porque se expresa, si bien se expresan todos los tejidos, media la transcripción de una serie de genes que están involucrados en la proliferación celular, el ciclo celular y la apoptosis. También está involucrado en vías de señalización que controlan la activación de los folículos primordiales, y está involucrado acá en este ejemplo hay 4 vías de señalización, que el FOXO3, si lo ven, está acá en el centro, ¿sí?, interactuando en estas 4 vías, que estas vías de señalización influencian la diferenciación y la proliferación celular en las células de la granulosa. Por otro lado, la pérdida de función de la proteína FOXO3 en ratones lleva a la IOP, con lo cual era un buen candidato. Lo que nos sucedió es que el FOXO3 tiene un pseudogen. Entonces, por suerte teníamos 2 análisis bioinformáticos. En uno de ellos la alteración se veía, o sea, la detectaba, y en el otro no. Y esto es porque la calidad no pasaba, en uno de los análisis bioinformáticos no pasaba los filtros de calidad. Y esto es porque las lecturas no alinean bien a la secuencia de referencia, porque es muy similar la secuencia entre el gen y su pseudogen. Entonces fíjense que acá en las grises, en las lecturas grises, este es el cambio, pero también el cambio estaba, eran 151 lecturas, acá dice captura de un par de imágenes nada más, pero para que vean que estaba tanto en lecturas grises como en estas lecturas blancas, ¿sí?, que significa que la calidad del mapeo respecto a la referencia no es buena. Entonces lo que hicimos fue diseñar primers y hacerlo por Sanger, donde los primers están puestos en región intrónica, y esto nos asegura estar levantando el gen y no el pseudogen. Cuando hicimos entonces la secuenciación de Sanger, fíjense, pudimos ver la alteración efectivamente. Esta alteración no está descrita en NOMAD, no está descrita en ClinVar. 16 predictores la dan como patogénica, 4 predictores la dan como benigna, y esta posición está conservada. Lo que hicimos fue entonces contactarnos con la paciente, se contactó el médico y solicitarle a ver si esta era la paciente que había consultado, ella tenía a su hermana gemela que también tenía IOP, tenía la madre y otra hermana. Entonces estudiamos a todas ellas, ¿sí? Ellas 2 gemelas, las 2 tenían IOP, ella tenía también infertilidad, las 2 tienen la variante. Esta hermana de 48 años había tenido IOP a los 30 años luego de tener a sus 2 hijos, y también tiene la variante. Y la madre, que tiene, en realidad ella tiene una menopausia temprana, ella lo que dice es que tuvo su menopausia alrededor de los 40 y pico de años, no sabe con exactitud, también tiene la variante. Por un lado es bueno porque la variante segrega, o sea, con la enfermedad, pero no tenemos ningún otro familiar que no tenga la patología para poder estudiar y ver cómo segrega, si segrega o no segrega ahí la variante. A partir de este hallazgo, entonces, bueno, las conclusiones parciales fue que hallamos una variante en este gen,
La 1508 A por C en una familia con mujeres afectadas con IOP y menopausia adelantada que segrega con la patología. Y entonces a partir de este hallazgo seleccionamos este gen como candidato para realizar el screening de cambios en su secuencia en la cohorte de pacientes con IOP y en controles de nuestra población. Entonces el objetivo de esta última parte fue analizar la presencia de variantes puntuales en el gen FOXO3 en pacientes con IOP y mujeres control y su posible asociación con la patología. Secuenciamos los dos exones codificantes separados en 3 fragmentos. Como le dije, los primers están puestos en región intrónica, ¿sí?, para no estar amplificando el pseudogen. Y el exón 2 se hace en 2 fragmentos por su tamaño. Se encuentran en análisis 108 muestras de pacientes con IOP y 80 controles. Hasta ahora completamos en análisis para el exón 1 de 68 mujeres con IOP y 66 controles, y para el exón 2 de 50 pacientes con IOP. Entonces, para el exón 1 tenemos 68 pacientes, para los cuales 133 alelos no están relacionados porque tenemos una pareja madre e hija y 2 hermanas. Entonces se elimina el alelo que sea compartido para no contarlo 2 veces. Y 64 controles, entre los cuales había 2 hermanas, lo cual nos da 126 alelos no relacionados. Las variantes que encontramos son la 159C por T, que es un cambio sinónimo, o sea, no hay cambio en la proteína. Este cambio se encontró en 33 veces en heterocigosis y 3 veces en homocigosis. Esto da una frecuencia alélica de 29,3%, y en los controles nos dio una frecuencia alélica de 17,5%. Esta variante no está en ClinVar, pero su frecuencia en NOMAD es 17%. Y en un trabajo de Wang de 2010 se encontró también en casos y en controles. Por el otro lado, la variante alanina 140 valina la encontramos en un 2,2% en pacientes, pero en un 8,7% en controles. Su frecuencia alélica en NOMAD es 4%, está descrita como benigna en ClinVar. Y en un trabajo de Gallardo y colaboradores en el 2008 hicieron una prueba funcional de esta variante y encontraron que no modificaría la actividad de la proteína. Por el otro lado encontramos la variante, otra variante sinónima, ¿sí? No hay cambio de aminoácido en la posición 168 con este cambio C por T. Lo encontramos en 3 controles en heterocigosis, eso da una frecuencia alélica de 2,4%, no la encontramos en los pacientes. La frecuencia alélica en NOMA de 0,6% y está descrita como benigna en ClinVar. Y encontramos esta variante, ¿sí?, en región intrónica, en un paciente, lo que da una frecuencia alélica de 0,7%, no la encontramos en controles, no está en NOMAD, no está en ClinVar, pero no afectaría al splicing según el predictor SpliceI. Estas 3 que les muestro acá, estas 3 variantes también fueron descritas, por ejemplo, en este trabajo, y que la encontraron tanto en pacientes como en controles. Estas la encontraron en 2 pacientes y no en controles, pero nosotros la encontramos solo en controles. Este otro trabajo, que también buscó mutaciones en FOXO3, encontraron distintas alteraciones, entre las cuales se encontraron la 159C por T, que es el cambio sinónimo, que también lo vieron en controles. Y respecto a ClinVar, en ClinVar hay solamente 12 variantes descritas para este gen, 2 de los cuales son el cambio en 140 de la proteína y el cambio sinónimo en 168. Ambos están descritos como benignos. Finalmente encontramos también esta variante que es un cambio de isoleucina por trionina en la posición 170 de la proteína. La encontramos una sola vez en los pacientes, lo que da una frecuencia alélica de 0,7%.
no la encontramos en controles, no está descrita en NOMAD y no está descrita en ClinVar. Esta variante está en el dominio Forgead, o sea, esta proteína es no lo dije, es un factor de transcripción de la familia de los Forgead. Entonces, este cambio cae en ese dominio Forgead. 20 predictores la dan como patogénica y su posición está conservada. Todavía no pudimos comunicarnos con esta familia, con esta paciente, para continuar su estudio, a ver si hay parientes, familiares que quieran formar parte del estudio y poder ver si esta variante se agrega en la familia o no. Por otro lado, para el exón 2, estudiamos 50 pacientes, que fueron 99 alelos relacionados, y encontramos una variante A por G en la misma posición que habíamos encontrado la variante en la familia que detectamos por el exoma. O sea, es la misma posición, pero antes era un cambio A por C y ahora es un cambio A por G, lo que da un cambio por una arginina. La frecuencia alélica es del 1% porque hasta ahora solo tenemos 99 alelos no relacionados. No está descrita en ClinVar, sí está descrito en NOMAD, pero una única vez en 233.354, lo que da una frecuencia muy baja, y la posición está conservada. Con esta señora sí nos pudimos comunicar. El problema es que la mayoría de sus familiares ya fallecieron, no tiene antecedentes familiares, su mamá tiene 93 años, con lo cual está difícil que quiera participar del estudio, así que no sabemos en este caso si vamos a poder continuar haciendo el estudio familiar. Probablemente no. Y otro desafío que trae esta proteína, además de tener su pseudogen, es que en su mayor parte es una proteína desordenada, desorganizada, ¿sí? Desestructurada, con lo cual no es posible generar un modelado. O sea, no podemos hacer un modelado de las variantes para poder predecir cuál podría ser el impacto de la proteína a través de esta metodología. Y hay 3 papers, nada más 3 trabajos científicos que buscan alteraciones en este gen relacionados a la insuficiencia ovárica. 2 son los que les mostré antes, y otro es este, que encontraron 4 variantes que las probaron, hicieron un ensayo funcional en células, y ninguna de esas les daba una disminución significativa de la actividad del FOXO. Tampoco ninguna era alguna de las que encontramos nosotros. Entonces, como conclusiones parciales de esta parte, las variantes 159C por T y 419C por T constituirían variantes frecuentes y benignas tanto en nuestra población como en otras poblaciones. La variante 504C por T, también observada en otras poblaciones, representaría un cambio benigno. La variante C21 más 15C por T no representaría en principio un cambio patogénico, y las variantes 509T por C y 1508A por G representan cambios que ameritan un estudio más exhaustivo para determinar su posible relación con el desarrollo de IO. Como conclusiones finales, el presente es uno de los únicos trabajos que evalúa la presencia de alelos con premutación en mujeres con IO en poblaciones latinoamericanas. Es el segundo trabajo que analiza la presencia de alteraciones en el gen FMR2 en pacientes con IO. El número modal de repeticiones que observamos en nuestra cohorte, tanto para FMR1 como para FMR2, es el mismo que el reportado para otras poblaciones. La prevalencia de alelos con premutación en FMR1 en contra es similar a la observada en otros estudios. No se encontraron en FMR2 alelos mínimos con microdeleciones en nuestra muestra. El estudio de secuenciación masiva de pacientes con IOP permitió detectar una alteración posiblemente relacionada a la IOP. Y el screening de alteraciones en la secuencia del gen FOXO3 en nuestra cohorte y controles permitió la detección de cambios que podrían estar relacionados con el desarrollo de la patología.
Finalmente, es necesario conocer las causas genéticas de la IOP, no solo para comprender la fisiología de la función ovárica, sino para poder proveer un mejor asesoramiento genético y reproductivo. La posibilidad de un diagnóstico temprano contribuiría con la posibilidad de un mejor planeamiento familiar para estas pacientes según las opciones reproductivas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Te felicito por todo tu trabajo, a vos y a tu directora. Gracias. Ahí, acá en el chat tenemos preguntas. Mauricio. ¿Podés habilitar tu micrófono, Mauricio? Hola. O escribilo, si no, sin... A ver. Mauricio, no te escucho, ¿eh? Yo no te escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Ah. Entonces, fíjate si la puedes escribir. Bueno. Ahora la escriben. Sí, bueno, y bueno, seguimos entonces con Marcelo. Así aprovechamos el tiempo. Marcelo. Sí, hola Lucía, muy lindo el tema, la verdad no, para mí es toda una cosa nueva, ¿no? Pero bueno, yo te quería hacer dos preguntitas. Vos en un momento al principio de la charla vos decías que, por ejemplo, estas patologías, la insuficiencia ovárica primaria, cursaba como asociada, ¿no?, a otras patologías como pueden ser las cardiovasculares, por ejemplo. Ustedes, cuando tienen los pacientes o colectan los pacientes, ¿tienen alguna idea de que esas personas tienen alguna patología asociada, como por ejemplo cardiovasculares o eso, o solamente se concentraron y saben que tienen la insuficiencia ovárica primaria? Yo más que nada te lo preguntaba por el FMR1, que está así muy asociado a patologías cardiovasculares. Y bueno, si llegaban a tener una idea de las patologías asociadas, y en el caso de esta FMR1 lo podían haber visto, lo pueden ver. No sé si se entiende un poco la pregunta. Sí, sí, o sea, por lo que sé, más que nada el riesgo cardiovascular va asociado como al déficit hormonal, ¿no es cierto?, en las pacientes con IOP. Obviamente el médico le hace un cuestionario a las pacientes preguntándole todo, ¿no? Hace como una anamnesis de la paciente. No hicimos ningún estudio de relación con enfermedad cardiovascular, no. Lo que sí nos fijamos mucho es enfermedades inmunológicas, ¿sí? Porque hay mucha asociación de enfermedad inmunológica con el desarrollo de IOP. Pero no hicimos ningún trabajo respecto a enfermedad cardiovascular. Está bien, no, porque yo había visto varios trabajos que específicamente era FMR1 y patología cardiovascular, específicamente. Pero bueno, está. Y la otra pregunta es, vos muchas veces pusiste ahí que, bueno, que se daban en distintos tipos de poblaciones. ¿Hay alguna relación con el origen poblacional, la raza o eso en estas patologías? ¿O es algo tan general que sobrepasa las razas, digamos? Lo descrito para FMR1 en general es constante para la mayoría de las poblaciones. O sea, como decíamos, nuestros resultados están de acuerdo con muchas otras poblaciones. Lo que sí se vio es diferencias en las etnias respecto de la IOP en general. O sea, que sí hay diferencias, por ejemplo, en la incidencia entre caucásicos y población china. O sea, eso sí se vio. Está bien. Bueno, perfecto, felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, te leo la pregunta que hizo Mauricio en el chat. Dice, la mutación que encontraste en la región intrónica de FOXO3, ¿qué posición intrónica estaba y cuáles y cuántos programas de predicción usaste para caracterizarla? La encontramos hace re poquito, o sea, fue creo que la semana pasada. La probé Splice Eye de splicing, que no daba, creo que está, si no me equivoco, en la posición 15. Más 15, sí, pusiste más 15. Sí, más 15. No daba alteración en el splicing, y el otro predictor, el DAN, tampoco la daba como patogénica, pero tenemos que seguir investigando porque sí, es nuevita.
Bueno. Mauricio, ¿está bien? A ver, acá. Bueno, Mauricio, sí, ya está. Eduardo, una pregunta. Gracias, Sí. Ariel. Hola, Lucía, gracias por la presentación. Gracias. Lucía, estoy tratando de ver el tipo de aplicación de la investigación que ustedes hacen, es decir, por ejemplo, estas 3 hermanas que ustedes veían, que una era infértil, una, por ejemplo, fue madre, etc. La idea de esto sería, pensando en una posible aplicación médica, ¿no? Para ver que las pacientes que tengan este IOP sean tratadas de manera temprana y planificar, por ejemplo, si quieren ser madres o no. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegan o cómo sería esto? Porque yo no puedo hacer un estudio siendo de rutina, te voy a ver si estás mutada porque tienes amenorrea. No sé si se entiende mi pregunta. El estudio de FMR1 hoy es rutinario en las pacientes con IOP. O sea, nosotros... Pero todavía no se sabe, o sea, la idea sería que diagnosticarlas antes de que lleguen al IOP, ¿es así o estoy equivocado? Por ejemplo, bueno, es que todo depende de la causa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de FMR1, como el FMR1, esto que contábamos que puede, si está expandido en la premutación, puede llegar a tener un hijo con síndrome de fragilidad del X. A veces la detección es a través de la historia familiar, por ejemplo. Igualmente, eso por un lado, entonces podría ser familiar de, por ejemplo, la hermana de una mujer que haya tenido su hijo con fragilidad del X, se hace el estudio para ver si ella tiene la premutación y ahí poder actuar antes de que le suceda, por ejemplo. Por el otro lado, esto es una insuficiencia ovárica, ¿no? O sea, no pueden estar en distintos estadios todavía, entonces todavía tener folículos y cada tanto, algunas de hecho, aún después de comenzar la IOP, llegan a tener un embarazo porque todavía pueden ovular. Sí, todavía hay óvulos. Claro. Entonces, hoy por hoy, lo que se hace de rutina es el cariotipo y el estudio de FMR1, porque son las 2 causas que están más asociadas a la IOP. Por el otro lado, sí, haciendo un estudio de genómica, por ejemplo, detectar alguna otra variante, bueno, primero a esa mujer es darle una explicación, y segundo se puede estudiar a las mujeres de esa familia, ¿no? Y ahí también hacer prevención. Respecto al tratamiento, yo lo que justo leí el otro día un estudio que estaban haciendo como una activación, estaban tratando de hacer activaciones foliculares y estaban buscando tratando de encender las vías, el FOXO está involucrada está involucrada en varias, pero en esta que estaban tratando de activar, habían activado estas vías con un medicamento y habían logrado reclutar folículos primordiales, y con eso la mujer que tenía insuficiencia ovárica había logrado un embarazo. Pero no sé en qué estadio están esos estudios, ¿no? O sea, ellos lo lograron, pero bueno, no sé la aplicabilidad que tendría hoy. Obviamente detectar una alteración que esté asociada a la IOP permitiría hacer, por ejemplo, criopreservación de óvulos, ¿no? Si se pueden recolectar óvulos y con eso preservar la fertilidad. Bueno, gracias, Lucía. Bueno, Liliana, tu pregunta. Sí, la mía es una pregunta general. En primer lugar, bueno, muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Te felicito por el trabajo, lo mismo que a tu directora, Liliana Daín. Muy clara tu presentación, y eso que no es mi tema de experticia, y a veces este tipo de temas me cuesta un poco seguirla, ¿no? Pero muy clara tu presentación. Mi pregunta es muy general y no sé si lo dijiste al inicio. ¿Cuál es la prevalencia de IOP en la Argentina? ¿Se sabe?
Y no sé si hay estudios de IOP en Argentina, pero la prevalencia mundial es 1% en menores de 40 años. Está bien, asumo que por lo que vos dijiste anteriormente, una de las preguntas que contestaste, digamos que no hay diferencias geográficas ni de raza, es probable que sea similar, ¿no? Acá, ¿no? En la Claro, sí. Argentina. Pero Sí. digamos, no hay estudios hechos acá particularmente sobre IOP en Argentina. No sé, Lili, si vos tenés idea. El tema con las prevalencias de estas enfermedades así en adultos es que necesitas un registro muy, muy bien hecho, ¿entendés? Claro. Porque tendrías que hacerlo con un registro o poblacional o de base hospitalaria o lo que quieras, pero con un registro de seguimiento y de hechos, que realmente carecemos bastante en general de todas esas cosas en Argentina. Y más para las enfermedades de adultas, bueno, por ahí con las enfermedades como cáncer o algunas cardiovasculares o qué sé yo, está todavía un poco más organizado. Pero lo que Claro. pasa un poco con estas es eso. Y además, también ponerse, no diría ponerse de acuerdo, pero bueno, con esto también hay una base que es ver bien los criterios de inclusión, de exclusión, si excluís las iatrogénicas, no las iatrogénicas. O sea, Claro. todo eso, yo no vi un estudio así tan programado para decirte como para decirte que no lo vi, por ahí está y no lo encontramos, pero para este tipo de enfermedades en general es bastante, me parece similar a lo que puede ser en otras poblaciones. Lo que uno busca a veces, buscando o estudiando nuestras poblaciones, es ver si tenemos algún efecto fundador o alguna región donde de repente haya alguna prevalencia más aumentada, y eso te salta como una idea de lo que puede pasar. Por ahora yo no la tengo en mente y no la vimos tampoco en cuanto a las mutaciones, ¿no? O sea, podría ser que tuvieras como un clúster porque se produjo un efecto fundador, pero no para esta patología, al menos no la tenemos. Y aparte, como dijo Lucía, hay dos cosas. Aún con la premutación, no todas desarrollan IOP, sino que solamente el 20%. ¿Sí? Así que ahí tenemos un efecto que es obviamente que la premutación no es causa suficiente para desarrollar la patología. Claro. Y además, si entras por el lado de la IOP, bueno, solamente nos daba un 4% o no sé qué, pero dentro del gran mar de genes o de cosas que podrían producir IOP, ese 4% parece poco, pero es lo más constante. O sea, es lo que más, es lo que más se hay, asocia. digamos. Sí. Es lo que más. Entonces, es una patología a veces de difícil, bueno, a veces no, es de difícil abordaje desde nuestro punto, desde nuestra... Y otra cosa que nos pasa, que es lo que nos está pasando ahora con este estudio del FOXO3, que por ahí que participen familiares es mucho más sencillo cuando la patología es pediátrica. O sea, cuando Claro. una familia va y quiere saber qué pasó con su hijo, ahí conseguir las muestras familiares es mucho más sencillo. Acá estamos hablando de mujeres que son más grandes, sus padres son más grandes, somos todos adultos y por ahí no tienen ganas de venir a sacarse sangre para un estudio, para ver si tal vez, o sea, entonces eso también lo hace mucho más difícil. Claro, como el caso que vos mencionaste de la madre de la paciente que tenía 90 y pico de años, claro. Exacto, sí. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas, voy a Sí, aprovechar no, te hago una una cosa, pregunta. no sé si Sí. ibas a leer lo de Mauricio, pero me interesa Lucía, fíjate. Mauricio te escribió, sí, te ofreció, a ver, por acá Sí, lo... genial. después Sí, si querés sí. te puedo pasar más programas de predicción y esquema que montamos nosotros. Así Sí, que, sí, genial. no sé si tenés el mail, si no te lo paso yo después al mail de Mauricio. Dejo igual yo mi mail acá Déjalo ahí. en el chat. Bueno, yo mientras te quería hacer una preguntita. Gracias. Teniendo en cuenta que esta patología evidentemente es de carácter poligénico, ¿valdría la pena estudiar simultáneamente las variantes génicas tanto en el FMR1 como en el FOXO3 en las pacientes? Porque eso no lo hicieron, no lo llegaron a hacer, pero Sí, ¿tiene sí, sentido? sí.
Lo hicimos igual, o sea, aún teniendo la FMR1 positivo, igual estamos estudiándole las variantes en el FOXO3. Ninguna de las que tenían premutación resultaron tener ninguna variante en el FOXO3. Pero sí lo estamos haciendo igual. Sí. Para este caso particular, no encontraron una asociación más fuerte cuando estudian ambos genes. Ninguna de las que tuvieron premutación tuvieron variantes en el FOXO, no. Y después, teniendo en cuenta los grupos, o sea, las diferentes incidencias del IOP dependiendo de la edad de la mujer. Si uno categoriza por grupos etarios, ¿cambian esas asociaciones estadísticas con las variantes genéticas? ¿Me explico? Es decir... en el caso del FMR1 no. En el caso del FMR1 no. También lo que cambia es, por ejemplo, o sea, puede ser, dentro de la IOP están las amenorreas primarias y las amenorreas secundarias. El FMR1 está asociado a amenorrea secundaria, por ejemplo, y después hay variantes en otros genes que están asociados a amenorreas primarias. Entonces, dependiendo de la alteración que tengan y en qué gen tengan, va a caer en una población o en la otra. Está bien. Y la última pregunta, que es muy general, yo creo que se puede aplicar a cualquier abordaje de estudios genéticos en enfermedades buscando causales genéticas. Creo que lo hicieron en el caso del FMR1, que tuvieron la oportunidad de estudiar una familia, la segregación de la variante. Y después estudiaron a nivel poblacional, la misma variante a nivel poblacional, comparando mujeres con controles. ¿Qué, digamos, si uno... no es la misma variante, es el mismo gen, ¿eh? Ah, ¿no es la misma variante del mismo gen? No, creo que él está hablando del FOXO. O sea, claro, el FOXO. Sí, pero no estudiamos solo esa variante, sino que estudiamos todo el gen. Todo el gen. Todo el gen. Claro, analizamos todo el gen. No solo, sí, igual no solo esa variante. Eso igual creo que no, igual creo que eso no cambia lo que se me ocurrió. O sea, mi pregunta es, si uno encuentra una asociación en el estudio de segregación familiar, una asociación entre presencia de la variante y patología, ese enfoque estratégico es más poderoso que el enfoque que uno puede encontrar a nivel poblacional. ¿Se entiende la pregunta? Sí, hay varias cosas a tener en cuenta con este gen. O sea, el gen es un candidato muy, muy fuerte desde varios aspectos, desde en todas las vías que está involucrado y la función que tiene el gen, hasta que en ratones se vio que alteraciones en ese gen dan insuficiencia ovárica. Pero por el otro lado, ningún estudio en población con IOP por ahora pudo demostrar una asociación entre una variante puntual en este gen y el desarrollo de la IOP. O sea, como vimos, por ejemplo, este estudio que encontró estas 4 variantes, después hizo el trabajo funcional y no encontraron una asociación. Claro. La segregación en la familia que encontramos nos da como, o sea, es como un porotito más a decir, bueno, probablemente sea, el problema que tenemos con esa familia es que no tenemos ningún familiar que no presente la patología. O sea, el poder de esa asociación sería mayor si nosotros tuviésemos un familiar que no tuviese la patología y tampoco tuviese la variante. Con eso creo que nos terminaría de cerrar mucho más. Sí, sí. Por el otro lado, todavía me falta que me lleguen los resultados de los controles, porque tampoco pude, no tengo para ese exón, o sea, sí para el exón 1, pero en el exón 2 donde está esa variante, y la otra variante que es en la misma posición, pero otro cambio, todavía nos falta analizar los controles, que eso también nos daría un poco más de indicio, ¿no? De si la llegáramos a encontrar. Y no sé si me estoy olvidando otra cosa. Y bueno, la idea es estudiar a ver qué otras alteraciones encontramos en este gen
y ver si podemos hacer la segregación en alguna otra familia. O sea, nos pasa esto que decíamos, ¿no? Como que se trunca, Claro. llegamos a encontrar la variante y se trunca porque no, es muy difícil hacer la segregación. El acceso a la Y muestra. al no, claro, y al no poder hacer el modelado, y, o sea, es como, nada, no, nos metimos en una medio complicada, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, porque creo no, a ver, reviso por las dudas, no hay ninguna pregunta más en el chat, así que muchas gracias a todos los asistentes y a vos, Lucía, nuevamente, y a tu directora. Gracias por estar la acá. oportunidad de presentar el trabajo. Y nada, eso. Bueno, no, de nada. Mucha Gracias suerte, a nos ustedes. vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, que sigan bien.